Conexión Paranormal. Aquí con Johanan Díaz Vargas para platicar algo sobre el 14 de febrero del año 2000, lo que él vio, lo que supo y cómo a 10 años del avistamiento de ese ovni nos va a decir qué es lo que ha sacado en conclusión. Nos lleva a considerarlo uno de los casos más importantes en la historia del fenómeno ovni en México. A nivel México, a nivel mundial, ¿cómo lo catalogas? No, también uno de los más importantes. Sobre todo, Robert, porque fue un objeto que estuvo 7 horas alrededor del Distrito Federal. ¿Qué bajó? Sí, que estuvo suspendido, ¿qué? A 2-3 metros del piso, y que estuvo ahí, que trajo durante varias horas en jaque a la policía capitalina. A las 2:15 lo comienzan a reportar, y después de las 2:15 hasta las 6 de la mañana son policías, exclusivamente policías, que en varios sectores de varios lugares del Distrito Federal lo estaban reportando. Quiere decir esto entonces que fue un objeto que estaba ahí al pendiente, fue un objeto inteligente, fue un objeto que muchas personas vieron, y por lo tanto, reitero, para mí es uno de los casos más importantes, y sobre todo también porque hubo partes informativos de los cuales los policías no pueden inventar, no pueden mentirle a sus superiores, porque al momento de que ellos detectan que es una mentira, sí, hubo actas, inmediatamente son cesados del puesto o tienen repercusiones graves para su trabajo. Entonces se dan a conocer o se filtran a los medios de comunicación parte informativo o estas actas informativas de los policías, y desde luego fue uno de los casos con una alta credibilidad por lo mismo, porque fueron policías, porque hubo actas, porque hay el testimonio de varias personas. Johanan, y ya por último, ¿qué piensas de la gente que se quiso colgar del evento? Es muy lamentable que siempre que sucede un caso importante en la República Mexicana haya quienes, sin hacer labor real de investigación, sin estar en el lugar de los hechos, sin tener los testimonios, sin tener las evidencias, sin tener los contactos, ellos tratan siempre de agarrarse de los casos fuertes para decir: yo estuve, yo fui, yo investigué, yo entrevisté. Y es lamentable también que durante esos momentos salieran personas quienes aseguraban que 18 horas después, o no recuerdo ya cuántas horas después, habían videograbado al mismo objeto. Quiere decir entonces que para ellos, o dentro de esa hipótesis que ellos manejaban, se vio en la madrugada y después 12 horas más tarde o 18 horas más tarde se volvió a aparecer ese objeto. Y desde luego eso no se da, y en la casuística del fenómeno ovni eso es muy raro que suceda, que se vuelva a aparecer el objeto horas después. O sea, no, se presentó un video donde se ve claramente que es un avión, se presentó un video que fue presentado también en los medios de comunicación y que no nos arrojaba absolutamente nada. Lo que veíamos que era un avión. Entonces, si partimos de ese hecho, se complica absolutamente todo, pero lo que sí fue real es lo que vieron los policías, el testimonio de ellos. Eso sí fue real. Pero ya de ahí se agarraron muchas personas. También hubo quienes aseguraron que eran contactados, que esa nave había bajado por ellos, que habían hecho comunicación. Y hay que recordar también que hubo una familia quienes dijeron: oigan, pues el día 14, en la madrugada, entró un marciano a mi casa y nos dio unos mensajes. Dices, eso no puede ser. O sea, pero fue tan importante el caso que no hubo un medio de comunicación ese 14 de febrero por la mañana que no hablaran de este tema. Ahora, los periódicos lo publicaron el día 15 de febrero, pero todos los medios le dieron seguimiento a ese asunto, y eso es importante. Después hubo quienes dijeron que era un mismo caso, que se había presentado en el 65, en una de las oleadas más importantes. O sea, sí, es cierto, pero yo no sé si debamos relacionar una cosa con otra. No lo sé hasta qué punto debamos hacerlo, y no sé si sea permitido relacionar un caso del 65 con uno del 2000, cuando en el caso del 65 no hubo tantos testimonios, tantas personas que aseguraban haber visto a este objeto. Gracias, Johanan. Conexión Paranormal.